Empecemos entonces, estamos en filosofía, plan común, con el tercero medio A, día 13 de abril. Sí, espero que estén bien. Vamos entonces con lo primero, que es recordar un poco lo que vimos nosotros en la clase anterior. ¿Sí? Vamos a poner acá la actividad que tenían ustedes que hacer. Esto de acá. Considerando el recurso 6, crea tres silogismos válidos y demuestra su validez mediante la prueba del círculo. Acá tenían que validar o no un silogismo y responder estas preguntas sobre la validez y la verdad. Recuerden que la validez y la verdad son cosas diferentes y tenían que responder unas preguntas, digamos, bien generales en base a algunos símbolos que aparecían ahí en el texto. ¿Tuvieron algún problema con esto? ¿Qué sería lo más complicado de esto para detenernos un poco? ¿Algún comentario? Si me dicen que todo se entendió al 100%, digamos, pasamos al otro tema. Con respecto a la actividad anterior, esto de validar silogismos mediante la prueba del círculo o los diagramas de Euler, ¿quedó claro o no quedó tan claro? ¿Hay mucha duda con respecto a esto o no hay mucha duda con respecto a esto? ¿Algún comentario? Díganme para saber. Si no, pasamos al tema de hoy. Isidora, Profe, ¿sí? ¿Quedó claro, se entendió la semana pasada esto de cómo validar silogismos mediante estos círculos o no sí. quedaba tan claro? Sí se entendía, pero ¿y los demás entendieron? ¿No entendieron? ¿Alguna duda con respecto a eso o ninguna duda con respecto a eso? Díganme, si no pasamos inmediatamente a lo siguiente. Si no hay más dudas, entonces pasamos a lo siguiente. ¿Ya? Profe, Entonces, yo tengo una duda. ya, dígame. Ahí se colocaba un silogismo, uno solo, o son tres silogismos distintos. Haga la actividad, considerando el recurso 6, crea tres silogismos Ay, válidos. Y tienen que demostrar la validez mediante esta prueba del círculo. Entonces yo en la clase anterior le enseñé cómo construir silogismos según esta estructura que siempre es válida. Entonces, si ustedes tienen alguna duda sobre cómo construir su silogismo, vayan al video de la clase anterior. ¿Ya? Ahí les enseñé cómo construir un silogismo a partir de esta estructura. También les enseñé cómo validar los silogismos mediante estas pruebas del círculo. Recordemos un poco mínimamente, porque todo esto está en el video de la clase anterior. Para validar un silogismo mediante el círculo solamente tenemos nosotros que dibujar estas dos premisas. La conclusión nunca se dibuja. ¿Ya? De nuevo, la conclusión no se dibuja. La conclusión debería aparecer por arte de magia acá. Entonces nosotros partimos, primer paso, dibujamos todos los gatos son mamíferos. Ponemos el círculo de gato adentro del círculo de mamífero. Listo, ya dibujamos la primera. Tenemos que dibujar la segunda. Félix es un gato. Ponemos a Félix adentro del círculo de los gatos. Listo. Ya no dibujamos nada más. De nuevo, se dibuja solo la primera premisa y la segunda premisa. La tercera no se dibuja. La tercera tiene que aparecer por arte de magia acá. Dice acá, Félix es un mamífero. ¿Sí? Por tanto, Félix, el círculo Félix, debería aparecer adentro del círculo de mamífero. ¿Aparece el círculo Félix adentro del círculo de mamífero o no aparece? El círculo sí. Félix aparece perfecto. Aparece acá el círculo Félix adentro del círculo de mamífero. ¿Por qué? Porque en la segunda premisa me dijeron que Félix está adentro de gato. Y en la primera premisa me dijeron que gato está adentro de mamífero. Por tanto, si Félix está dentro de gato y gato está dentro de mamífero, entonces Félix tiene que estar adentro de mamífero. Por tanto, Félix es un mamífero. Es una conclusión válida. Este argumento es válido. No pasaba así en los argumentos que son inválidos, ¿no? Acá, de nuevo, recordemos los pasos, tenemos que dibujar uno y dos. Todos los cristianos creen que matar es malo. Ponemos cristiano adentro de matar es malo. Claudio cree que matar es malo. Ponemos a Claudio adentro de los que creen que matar es malo. A Claudio no lo ponemos adentro de cristiano porque la segunda premisa no nos dice eso. La segunda premisa no nos señala que Claudio es cristiano. Por tanto, lo ponemos afuera. Entonces, veamos la conclusión. Recordemos que la conclusión tiene que aparecer acá por arte de magia, solamente habiendo dibujado la premisa uno y la premisa 2. Entonces la conclusión me dice que Claudio es cristiano. Es decir, que Claudio, el círculo de Claudio debería aparecer adentro del círculo de cristiano.
¿El círculo de Claudio aparece adentro de Cristiano o no aparece adentro de Cristiano? ¿Está el círculo Claudio adentro de Cristiano o no está dentro de Cristiano el círculo de Claudio? No está. No está dentro de Cristiano. Por lo tanto, la conclusión no se sigue de las premisas. Este argumento sería inválido, ¿ya? Para más detalles sobre esto, vean la clase anterior, ¿sí? Ahí explicamos, ¿no? Con harto tiempo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda ustedes con respecto a eso de los círculos? ¿O con respecto a lo que ya nosotros hemos visto? ¿Alguna duda cualquiera que les inquiete mucho? Uno, dos, tres, al parecer no, ¿ya? Entonces vamos con la actividad de esta semana, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar entonces con estas páginas que aparecen aquí, que son las páginas 26 y 27, ¿ya? Vamos a resolver entonces nosotros esta actividad. Esto sería lo último, ¿ya? La última actividad del plan de trabajo. Elaborar un diálogo en que argumente sobre algún tema, intenta que los personajes cumplan o incumplan las reglas del diálogo argumentativo. Indica en nota a pie de página qué reglas han respetado y cuáles no, señalando qué falacias cometen cuando sea el caso, ¿ya? O sea, un trabajo más o menos, pero yo pensaba en reducirlo, ¿ya? Escriban un diálogo solamente en 3/4 de página y usen 4 de las falacias informales que aparecen acá. O sea, la actividad sería escribir un diálogo de 3/4 de página usando solamente 4 falacias de las que aparecen acá, ¿sí? En la página 26 y 27. Entonces, para esta semana, ustedes tendrían que comprender el concepto de falacia informal, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra falacia? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué crees tú, Constanza, que significa la palabra falacia? ¿Qué sería una falacia? A partir solamente de lo que tú crees. Como una mentira que no ¿Ya? tiene argumento ni base ni nada. ¿Ya? Perfecto. Y mentira es algo muy general, ¿ya? Para la lógica. Se entiende que una falacia es una falacia en lógica cuando la conclusión no se sigue de las premisas, ¿ya? En este caso de acá, por ejemplo, si la conclusión no se sigue de las premisas, esto sería una falacia. Pero en este caso sería una falacia lógica, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que está mal es la estructura de este argumento, ¿sí? Si ustedes se fijan en el argumento acá de la feminista, sería la misma estructura que el argumento acá de Claudio Cristiano, y ambos serían inválidos, ¿ya? Existen falacias lógicas como esta, en donde la conclusión no se sigue de las premisas, y existen falacias informales también, como estas que aparecen acá en el libro, ¿ya? Que no son falacias lógicas, ya que no tienen que ver con la estructura. Es decir, no basta solamente con hacer pruebas del círculo, sino que lo que está mal usado es el contenido. Ya, ya vamos a ver. Vamos a estudiar entonces el concepto de falacia informal a partir de algunos ejemplos que aparecen acá en su libro. Acá en las páginas 26 y 27, en todos los recursos, aparecen ejemplos de falacias informales. Entonces vamos a partir con esta del argumento circular, ¿ya? Vamos entonces a leer. Estos argumentos consisten en hacer una declaración, defenderla, presentando razones que significan lo mismo que la primera aserción, ¿ya? Dice acá entonces, por ejemplo, si alguien dice que la razón de que la porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es frágil, está utilizando la palabra frágil para designar el mismo fenómeno que quiere explicar, ¿ya? O sea, acá nosotros tenemos que algo que se rompe fácilmente es frágil. Es el significado de romperse fácilmente. Algo frágil es algo que se rompe fácilmente. Entonces, si alguien me pregunta, ¿por qué razón la porcelana se rompe fácilmente? Si yo le contesto que es frágil, estoy cometiendo falacia de argumento circular. ¿Por qué? Porque frágil significa lo mismo que se rompe fácilmente. Entonces yo puedo reemplazar se rompe fácilmente por frágil, ¿no? O frágil lo puedo reemplazar por se rompe fácilmente porque significan lo mismo. Entonces, si alguien me pregunta por qué razón la porcelana se rompe fácilmente, si yo le digo que es porque es frágil, estoy diciendo que la porcelana se rompe fácilmente porque se rompe fácilmente. No estoy explicando absolutamente nada.
Les tengo acá otro ejemplo de falacia circular, ¿sí? Que dice lo siguiente. ¿Alcanza a ver lo que está escrito acá, no? ¿Se ve bien lo que está escrito acá? Sí. Perfecto. Fíjense en el siguiente argumento. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabes? Porque lo leí en la Biblia. ¿Cómo sabes que lo que dice la Biblia es cierto? Porque es la palabra de Dios, ¿no? Si alguien les dijera esto, ¿encontrarían ustedes que este es un buen argumento o es un mal argumento? De nuevo, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabes? Lo leí en la Biblia. ¿Cómo sabes que lo que dice la Biblia es cierto? Porque es la palabra de Dios. ¿Es un bueno o es un mal argumento? Mal argumento, ¿Por qué razón sería un mal argumento? porque está redundando. Perfecto, está repitiendo lo mismo, ¿no? Lo que se pregunta acá, ¿sí? Es por qué, ¿cómo sabes tú que la Biblia es la palabra de Dios? ¿No? Pero finalmente el tipo termina afirmando que la Biblia es la palabra de Dios, digamos. Pero eso es lo que se preguntaba en primer lugar. Entonces, eso es una falacia informal circular. Eso sería una falacia de argumento circular. Se repite lo mismo. Se usa como premisa lo que nosotros deberíamos probar. Es decir, se está presuponiendo algo que nosotros deberíamos explicar. ¿Sí? Tendríamos ahí una falacia informal. Tenemos acá otro ejemplo de falacia informal, que es el argumento de la ignorancia, ¿ya? Que aparece acá, ¿sí? Acá salen ejemplos muy buenos. Por ejemplo, no se ha podido establecer que P sea verdadero, por tanto P es falso. Reemplacemos P por cualquier cosa. No se ha podido establecer que Dios existe, por tanto Dios no existe. Falacia de la ignorancia. O al revés, no se ha podido establecer que Dios no existe, por tanto Dios existe. De nuevo, argumento de la ignorancia, falacia informal, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Con los marcianos, con la vida extraterrestre, ¿no? Podemos reemplazar acá. No se ha podido establecer que realmente existan marcianos. Por tanto, los marcianos no existen. Falacia. O al revés, no se ha podido establecer que los marcianos no existen. Por tanto, los marcianos sí existen. De nuevo, falacia, el argumento de la ignorancia, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda con las falacias informales? ¿Se les ocurre algún ejemplo de argumento de la ignorancia? Les pongo otro ejemplo. No se ha podido establecer que el trauco no existe. Por tanto, el trauco existe. ¿Sí? Argumento de la ignorancia, falacia. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Un ejemplo con alguna cosa cualquiera? Para ver si entendieron, sino para pasar a otro tema. Con los fantasmas, Ya, adelante. Invente el ejemplo de los fantasmas. Con cualquiera que de las dos. pueden, claro, eh, no se ha podido confirmar la existencia de los fantasmas, así que existen. Al revés. Digo, No se ha no se ha podido podido no establecer que confirmar. los, claro, no se ha podido establecer que los fantasmas existen. Por tanto, los fantasmas no existen. Falacia. O al revés, acá con este otro ejemplo. Perdón, me confundí. No se ha podido establecer que los fantasmas no existen. Por tanto, los fantasmas existen. De nuevo, falacia. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo para ver si entendieran? Constanza, Antonia, Martina, Lucas. Les pongo otro ejemplo yo para que puedan consultarlo después. A ver, no se ha logrado establecer que exista la magia. No se ha logrado establecer que exista la magia. Por tanto, la magia no existe. Falacia. Con el otro ejemplo, no se ha podido establecer que la magia no exista. Por tanto, la magia sí existe. De nuevo, falacia. Es decir, se trata de sacar una conclusión a partir de la ignorancia que existe sobre un tema. No se ha podido establecer que esto sea verdadero, por tanto esto es falso. O no se ha podido establecer que esto es falso, por tanto esto es verdadero. ¿Ya? Ahí tendríamos los ejemplos de falacias de la ignorancia.
tenemos acá argumento también ex populo, ¿sí? Es cuando uno dice, esto es así porque todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea, se usa esto para tratar de convencer. Por ejemplo, todo el mundo admite P como verdadero o correcto. Por tanto, P es verdadero o correcto. O al revés, todo el mundo admite que P es falso o incorrecto. Luego P es falso o incorrecto. Por ejemplo, todo el mundo admite que la Tierra es plana. Por tanto, la Tierra es plana, digamos. ¿Sería eso un buen o un mal argumento? Bueno, todos estos son ejemplos de malos argumentos, son falacias, ¿no? O todo el mundo admite que la Tierra no es plana, ¿sí? Por tanto, la Tierra no es plana. Esto también sería una mala razón para afirmar eso. El que toda la gente piense algo no es razón para que ese algo sea así, tal y como la mayoría de la gente lo piensa, ¿no? Vamos a ver otro bueno que aparecía acá, el de las preguntas complejas. Este es muy usado a veces, ¿sí? Hay preguntas que conllevan presuposiciones, ¿ya? O sea, son preguntas que ya incluyen información. Por ejemplo, acá, fíjense en la pregunta uno. ¿Has dejado ya de molestar a mi primo? Esta pregunta ya presupone que tú has estado molestando a mi primo, ¿sí? Son preguntas que ya presuponen harta información. O, por ejemplo, ¿no te has cansado de flojear todo el día? Esa pregunta, por ejemplo, ya presupone que la persona ha estado flojeando todo el día, ¿sí? Acá aparece una buena explicación. Em, Estas preguntas son para tender una trampa y ofuscar al interlocutor, y así conseguir que admita afirmaciones que pueden ser empleadas en su contra. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿no te has cansado de flojear todo el día? Y yo respondo que no, digamos, yo estaría aceptando que he estado flojeando todo el día, ¿sí? Son preguntas estas que tienen ya presuposiciones, que afirman cosas. O por ejemplo, en política, cuando a alguien le preguntan, ¿no te has cansado tú de defender una ideología que no sirve para nada? Si alguien responde que no o que sí, estaría afirmando que esa ideología no sirve para nada. ¿Se le ocurre alguna pregunta compleja? ¿Algún ejemplo de pregunta compleja a partir de esto? ¿Se entiende el concepto de pregunta compleja o queda muy oscuro? Díganme que sí o que no. Sí, sí se entiende. Se entiende bien. Constanza, ¿se te ocurre algún ejemplo? Sí, como el terminaste de perder la dignidad. ¿Cómo no entendí? Como que se escuchó entrecortado. Terminaste, terminaste de perder la dignidad. Claro, terminaste de perder la dignidad. Perfecto. Ahí estaríamos presuponiendo, ¿no? O presupone la pregunta que la persona ha estado perdiendo la dignidad, ¿no? Por tanto, recordémonos para qué sirven estas preguntas complejas, para tender una trampa y ofuscar al interlocutor, y así conseguir que admita afirmaciones que pueden ser empleadas en su contra, ¿sí? Bien, pasamos acá también, otra de las buenas, el argumento ad baculum, ¿sí? Es prácticamente amenazar, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con esto? O si no, te pego, digamos, ¿sí? Vamos a leer un poco. Son los que presentan algún tipo de amenazas como si fueran buenas razones, ¿sí? Cuando la amenaza no deja libertad a los demás para decidir libremente, si aceptan o no la conclusión, el argumento ad baculum será claramente una falacia. Es decir, por ejemplo, acepta que mi equipo de fútbol es el mejor o si no te pego, ¿sí? Eso sería un argumento ad baculum. Hace una amenaza para que acepte algo que yo quiero que la otra persona acepte, ¿no? Unos argumentos de falacia ad baculum, pero que dejan, ¿no? Abierta la posibilidad del otro, es decir, por ejemplo, si ustedes aprueban el tercer retiro, Chile se quema, ¿no? Eso de un bando. Del otro bando podría ser también, si ustedes no aprueban el tercer retiro, se viene el estallido 2.0, ¿no? Esas amenazas, ¿no? Usadas como razones, serían algo así como argumentos ad baculum. Pero hay uno en donde la persona queda sin absolutamente ninguna posibilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando la amenaza no deja libertad a los demás para decidir libremente si aceptan o no la conclusión, el argumento ad baculum
será claramente una falacia. O sea, acepta esto, digamos, o si no, atenta a las consecuencias, ¿no? Es usar una especie de, mm, de castigo, ¿no? Bueno, acá sale esa, esa falacia de argumento ad baculum. ¿Se le ocurre algún ejemplo de argumento ad baculum ahora en este mismo momento? Un argumento que usa una amenaza. O está muy difícil y no se entiende. Díganme si se entiende o si no. Bien, ¿Lo puedes entonces, explicar de nuevo, por favor? ¿ya? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? El argumento, no sé cuánto. Si usted no sabe cómo se llama, yo menos. Ad báculo creo que sí. Ad baculum, ¿ya? Es cuando nosotros hacemos una amenaza. ¿Sí? De nuevo, los argumentos ad baculum o al bastón son los que presentan algún tipo de amenaza como si fueran buenas razones para apoyar una determinada opinión, o consejo o prescripción. ¿Sí? Cuando la amenaza no deja libertad a los demás para decidir libremente, se acepta o no la conclusión. Por ejemplo, mi equipo de fútbol es el mejor, y si tú no lo aceptas, te pego. Digamos. Ahí tendríamos un argumento ad baculum para que tú aceptes lo que yo te digo, o si no te pego, digamos. Constanza levantó la mano, Constanza, entrégueme sus Ya, cosas o le disparo. ¿Ya? si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa. Claro, alguna cosa así. ¿Sí? Ustedes pueden buscar también metro ad baculum y les pueden salir, no sé, un millón de ejemplos en internet. Si ustedes no entienden alguna de las explicaciones que aparece acá en el libro, está lleno internet de esto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos ya más formalizado, si X no acepta que Y es verdadero, entonces ocurrirá Z, siendo Z una coacción o ataque en contra de X, ¿no? Y acá aparecen ejemplos. A ver, vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Yo pienso que a los gatos no se les debe dejar en libertad en la calle, porque causan muchas muertes innecesarias de otros animales. ¿Sí? Pues yo tengo un gato y me da igual lo que pienses, porque yo a mi gato lo dejaré estar libremente fuera de mi casa. ¿Ya? Perfecto. No estaba tan bueno ese argumento acá, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán tu sueldo y tus propiedades. Por tanto, si no quieres verte convertido en un indigente, debes pagar tus impuestos. Acá tenemos una amenaza, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces van a embargar tu sueldo y tus propiedades. Por lo tanto, si no quieres verte convertido en indigente, debes pagar tus impuestos. Si no usas cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves a un policía cerca, utiliza cinturón de seguridad para evitar ser multado. Si ustedes se fijan acá, las razones usadas son el castigo, ¿sí? Y no por las razones correctas, por decirlo así, ¿sí? Sino solamente para evitar el castigo. Si Irán sostiene su derecho a usar energía atómica con fines civiles, deberá enfrentarse a las decisiones que tome la comunidad internacional. Por tanto, Irán no debe usar energía atómica con fines civiles, ¿no? Por temor al castigo. Entonces, cuando las consecuencias se evitan solamente para evitar el castigo, tenemos un argumento ad baculum, ¿sí? Es siempre que nosotros ponemos una amenaza para que la persona acepte nuestro argumento, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Entonces acá aparecen varios, aparece también la generalización apresurada. Por lo tanto, mi amigo argentino es alcohólico. Mi segundo amigo argentino es alcohólico también. Por tanto, todos los argentinos son alcohólicos. ¿Sí? Un ejemplo también de inducción, ¿sí? O de inferencia inductiva. ¿Les parecería a ustedes bueno ese argumento? Mis dos amigos argentinos son alcohólicos. Por tanto, todos los argentinos son alcohólicos. ¿Buen argumento o mal argumento? Es mal argumento. Mal argumento, ¿no? Porque es una generalización apresurada, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer ustedes, a partir de estas falacias informales que hemos mostrado acá, es simplemente elaborar un diálogo, un pequeño diálogo de 3/4 de página, nada más. Acá dice, intenta que los personajes cumplan o incumplan. Esto lo encontré demasiado complejo, digamos, a mí me interesa simplemente que ustedes entiendan y usen las falacias informales. Entonces van a escribir un diálogo de 3/4 de página, ¿sí?
y van a introducir acá, van a hacer que sus personajes usen al menos 4 falacias informales. ¿Ya? Nada más que eso. Van a elegir 4 de estas, las que hayan entendido mejor, y van a hacer que los personajes de su diálogo cumplan esas 4 falacias informales, ¿sí? Y me lo van a indicar a pie de página. Eso sería el último trabajo, ¿ya? Y solamente nos quedaría explicar la metacognición y la autoevaluación, ¿ya? Y nos pondríamos a trabajar en esto. ¿Tiene alguna duda entonces con respecto a las falacias informales? ¿Algo que no haya quedado para nada claro? ¿O alguna que no se haya entendido? Al parecer no. Entonces vamos a explicar la rúbrica para evaluar todo este trabajo. Ustedes saben, ¿no?, que el trabajo, que la nota, va a ser la nota del plan de trabajo, que son lo que hemos hecho nosotros en clase, que supone que ustedes han ido trabajando clase a clase, va a ser la nota de la metacognición y la nota de la autoevaluación, ¿no? Y acá están lo que pondera cada una de estas notas. Entonces voy a mostrar acá la pauta de cómo voy a evaluar el plan de trabajo, que va a ser esta pauta, nada fuera de lo común, ¿ya? El trabajo ordenado responde a todas las preguntas, bien, nada fuera de lo común. Y acá vamos con lo que hemos hecho clase a clase. Comprende y explica todos los conceptos del mapa conceptual. Eso era la actividad número 1. El mapa conceptual contiene ejemplos para cada concepto. También era la instrucción de la actividad 1. Es capaz de validar silogismos usando diagramas. Eso era la actividad de la semana anterior. Es capaz de utilizar y reconocer falacias informales. Eso es lo que vimos hoy. Si ustedes se fijan, esto acá, como lo vimos solamente en una clase, tiene poco puntaje, casi nada, ¿ya? Va a tener solamente 3 puntos eso. Y después vienen las cuestiones procedimentales, es decir, cómo ustedes hicieron, ¿no? La actividad está desarrollada en el cuaderno o Word, anotando primero la pregunta y actividad y luego la respuesta. Recuerden que el trabajo es para el lunes 19, entonces si ustedes no hicieron esto, pueden arreglarlo para ganar todos los puntos. El mapa Profe, conceptual, sí, dígame. los diálogos ¿Ya? son un diálogo para cada uno de No, los personajes. no, un diálogo para las 4 falacias. O Solamente sea, escriben, ¿sí? ¿Sí? como una historia, Sí, como un diálogo. Un diálogo son personajes hablando, ¿sí? La persona A dice esto, la persona B dice esto otro, digamos. Eso es un diálogo, pero ¿sí? pueden haber hartos personajes para que sea más diverso. Obvio, ¿sí? Ah, ok. Un Yo diálogo, quería, si ustedes buscan diálogo, quería vamos a ver preguntarle lo que sobre la significa clase diálogo. pasada. Miren, si ustedes buscan acá, diálogo es una conversación entre 2 o más personajes que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa, ¿ya? Ustedes no entienden alguna palabra que yo use, la pueden buscar acá en un diccionario, digamos. Un diálogo es una conversación entre 2 o más personas que exponen su idea y comentarios de forma alternativa. Es decir, Juan dice esto, esto y esto otro, este otro dice esto otro, digamos. De ahí ustedes me tendrían que poner 4 falacias que los personajes cumplen. Ahora seguimos acá. Mapa conceptual expresa relaciones jerárquicas adecuadas entre los conceptos investigados. Y acá viene lo del diálogo. El diálogo, clase 3, cumple con todos los requisitos, es decir, aparecen efectivamente las 4 falacias, se extiende 3/4 de página, no es tanto, ¿ya? Y obviamente ustedes pueden elegir 4 falacias que hayan comprendido bien, ¿ya? Entonces yo con esto corregiría los trabajos, ¿no?, de las 3 semanas. Logra los objetivos de aprendizaje, acá 3, 2, 1, a esto le vamos a poner 100, ¿ya? Acá logra el 100%, acá alcanza al menos el 80, acá menos del 65. Ahí estaríamos. Y si el elemento no está presente, 0 puntos, ¿ya? Entonces yo voy a evaluar los 3 trabajos con esto. Nos queda entonces la metacognición y la autoevaluación. Ustedes saben que la metacognición ya no van a ser las típicas preguntas que se repetían en todo el ramo y que respondían ustedes lo mismo en todo, digamos, ¿ya? Eso era lo que pasaba más o menos el año anterior, sino que la metacognición está adaptada a cada ramo, ¿sí? Por tanto, yo adapté algunas preguntas metacognitivas acá a filosofía y a lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, recordemos que la metacognición es más o menos ser consciente de cómo uno está aprendiendo, de cómo uno no está aprendiendo, ¿sí? O de qué es lo que hace uno para encontrar una respuesta.
¿sí? Y más o menos con eso último tiene que ver acá las preguntas metacognitivas que les puse. Esto parece mucho, pero en realidad no es tanto, ¿ya? La instrucción más o menos son hartas, pero lo que tienen que hacer ustedes es más o menos poco. Vamos, uno. Supongamos discutes con un amigo o una amiga quien te dice todos los comunistas quieren educación gratuita. Juan quiere educación gratuita, por tanto Juan es comunista. Lo que tendrían que hacer ustedes acá es responder simplemente, ¿es válido el argumento o no es válido? ¿Ya? Me responden eso. Y B, ¿cómo determinaste la respuesta a la pregunta anterior? Realiza el procedimiento y explica cada paso. O sea, lo que busco yo acá es que ustedes conscientemente sepan cuáles son los pasos que están haciendo para encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no se entiende? Queda muy confuso. ¿Se entiende o no se entiende? Díganme. Tienen que responder si es válido o no es válido. Y después responder cómo determinaste la respuesta a la pregunta anterior, realiza el procedimiento y explica cada paso. Acá tendríamos metacognición. Les estoy pidiendo que me expliquen todo lo que ustedes hicieron para responder a esta pregunta de acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Constanza, dígame Constanza. No, no tengo ninguna duda. Perfecto. Y en la 2 aparece lo mismo. ¿Es válido este argumento o no? ¿Cómo determinaste la respuesta a la pregunta anterior? Realiza el procedimiento, ¿no? El procedimiento que estudiamos en clase, y me tienen que explicar cada paso de lo que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces, ustedes, por ejemplo, antes de responder la 1, miren acá la rúbrica, ¿no? Es con lo cual yo voy a evaluar. Acá aparece para la pregunta 1, identifica si el argumento es o no una falacia, procurando argumentar su respuesta. Realiza el procedimiento adecuado para responder a la pregunta. Usted me hace todo eso, acá va a tener 3 puntos, y acá va a tener 3 puntos, ¿no? Si no hace esto, o lo hace más o menos, va a tener 2 o 3 puntos. Lo mismo en la pregunta 2, porque era más o menos lo mismo, ¿no? Aparece acá 3. Lee con atención el siguiente relato. Acá les puse yo un relato en donde hay una falacia, ¿ya? Les puse un relato. Y aparece pregunta A. ¿Cómo determinaría si la falacia cometida es una falacia formal o informal? Eso a partir de lo que aparece en su texto. Acá aparece la explicación de lo que son las falacias informales, ¿no? Y yo también lo acabo de explicar, ¿ya? Entonces ustedes pueden comparar este tipo de falacia con las otras falacias que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores, ¿no? Para responder a esa pregunta, ¿sí? ¿Cómo determinaría si la falacia cometida es una falacia formal o informal? Esa es una respuesta más o menos abierta, ¿ya? Y acá les pongo yo, inventa un argumento en donde se presente la misma falacia. Esta falacia que aparece acá tiene nombre, ¿sí? Es una de las falacias que aparece acá en el libro, ¿ya? Entonces acá después me van a tener que inventar un argumento en donde aparece la misma falacia. Y en la número 4, que es la última, aparecen ya las preguntas metacognitivas que ustedes ya conocen del año anterior. ¿Qué aprendí? Entrego un ejemplo. ¿Qué fue lo que más me costó? ¿Qué podría hacer durante la siguiente unidad para superarme? ¿Para qué podría servir lo que he aprendido? Entregue un ejemplo concreto, ¿sí? Y eso sería la metacognición, ¿sí? Entonces, se supone que todas estas cosas ya no se mandan, ¿ya? Pero yo obviamente se los voy a mandar. Creo que es importante que ustedes lo tengan. Se supone que bastaría con que yo se los muestre en clase, ¿ya? Pero yo se los voy a mandar, apenas terminemos las clases, apenas me desocupe, les voy a mandar esto a sus correos. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? ¿Algo no queda claro? ¿Algo les molesta? ¿Están en contra de algo? Constanza tiene la mano arriba, Constanza. Profe. Ah, ¿Sí? yo aprendí. Ya. Quería ¿Tiene alguna preguntarle duda? Sí. sobre algo. Quería preguntarle sobre la clase anterior si era solamente los 3 silogismos o... No. Acá teníamos la clase anterior, ¿sí? Tienen que estar atentos a estas actividades. Tienen que crear 3 silogismos y válidos y demostrar la validez con el círculo y responder estas otras 2. Acá tienen que validar este argumento, este silogismo que aparece acá, responder esas preguntas y responder la pregunta 3. Esta era la actividad de la semana anterior, ¿sí? Y la otra actividad que teníamos era de la primera clase, era esto que aparece acá, ¿no? Lo del mapa conceptual, ¿sí? Y la tercera actividad sería lo que aparece acá en la página 27, que era escribir un pequeño diálogo donde usan 4 falacias y nada más, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre algo? No sé si respondo la duda, Constanza.
Sí, sí. ¿Respondí, Constanza? Sí, perfecto. Entonces empiecen a trabajar en su diálogo, ¿no? Y lo de la metacognición, ustedes lo van a hacer en sus horas de trabajo en casa, ¿ya? Ahora, por supuesto, ¿no? Si ustedes no han avanzado en ninguna actividad clase a clase, obviamente se les va a hacer más difícil que a los que ya hicieron la actividad uno y 2, ¿sí? Eso ya se los tenía advertido desde el principio, ¿ya? Entonces comiencen ustedes a trabajar en la actividad de la página 27 de su texto del estudiante, ¿sí? Terminamos nosotros a las 13:30, volvemos a las 13:25 para ver cómo les fue, ¿ya? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Voy a interpretar el silencio como que sí. Entonces vayan a trabajar en su diálogo, en donde tienen que incluir 4 falacias, ¿sí? Y tienen que indicarlas, ¿no? A pie de página. Si lo hacen en Word o si lo hacen en cuaderno también me ponen abajo. En esta parte el personaje está haciendo la falacia del argumento de la autoridad, por ejemplo, o alguna que hayan entendido mejor, ¿ya? Vayan entonces a trabajar y volvemos a las 13:25. Cualquier pregunta, estoy acá, ¿ya? Atento a los comentarios y también al chat.
¿Profe? Sí, Quería preguntarle sobre lo que era el diálogo. O sea, hay que poner al lado, o sea, podríamos poner entre paréntesis cuando se dé el diálogo justo ahí, como el ¿cómo? nombre del... Podría, en los diálogos se podría poner como entre paréntesis de cuál se está hablando. De Sí, los... tienen que indicar acá de qué falacia están hablando. Acá dice que indicar en nota a pie de página. Si usted lo está haciendo en Word, puede poner en una nota a pie de página. Si lo está haciendo en cuaderno, también me pone un numerito y me indica abajo qué falacia es la que estoy usando. Eso era lo que quería preguntar. Sí, ¿Sí? Sí, sí. tiene que indicarlo ahí abajo, me pone en esta parte, yo usé tal falacia, digamos. ¿Sí? Y cuando se argumenta, o sea, tendríamos que dar como, yo sé esto por tal cosa. No, no, simplemente me ponen ahí, ustedes tienen que inventar personajes, no que están hablando cosas. Y los personajes de ustedes tienen que usar falacias, ¿sí? No es que Mm. ustedes tengan que argumentar cosas, sino que van a ser sus personajes. Ah, ¿Ya? ok. No sé si le respondo bien, parece que sí. Sí, sí. Ya, Gracias. ya.
Volvemos acá. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Están acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Díganme más o menos cómo les fue. ¿Muy difícil? ¿Fácil? Isidora ya abrió el micrófono. Me costó un poco. ¿Ya? ¿Alcanzó a escribir algo, Isidora? Por ahí revisando. Sí. Lea. Ya, en preguntas complejas. ¿Te arrepientes de tus pecados? No. Y entonces, ¿Ya? Perfecto. O sea, ahí supone que la persona cometió algunos pecados. Ya está bien, pero recuerden que tienen que escribir un diálogo, no ejemplos. ¿Ya? Tienen que escribir a los personajes hablando de algo. ¿Ya? ¿Alguien más quiere Profe, leer? Constanza, adelante. Constanza. Se nos fue Constanza, parece. Desapareció. Debe haber ido el internet o algo así. ¿Alguien más alcanzó a hacer algo para que... profe, Ah, ahí ya está volví. Constanza. Ya volvió. O Sí, sea, se había ido. sí, Sí. es que no, es que le quería preguntar, es que se me confundió un poco porque no sabía si tenía que hacerlo en forma de historia, así como con diálogo y dar las características de la persona que le estabas, ¿Ya? tipo, le estaba hablando a tal persona. ¿Ya? No, características no, solamente un diálogo. Solamente una conversación entre dos o más personajes, ¿no? Como dice la definición de diálogo. Una conversación entre dos o más personajes. Pero Carolina como una también. escena, ¿Cómo? como en una escena solamente. Claro, como en una escena, así algo súper corto, digamos, algo súper breve. No me Ah, ok. tienen que escribir una obra de teatro ni nada por el estilo. Ya Carolina, entendí. Carolina Brito, tenía la mano arriba. Yo hice una, pero es que no sé si estará buena. Ya, léalo, lo revisamos. Lo hice con lo que entendí Ya, sobre la existencia de los reptilianos. ya, Eh, bueno, Maite le puse a mi personaje, ya. no sé si está bien. Sí, está bien. Hace la pregunta, ¿crees en los reptilianos? Y Sofía le responde, no. Maite responde, pues yo sí. Entonces Sofía le dice, ¿y por qué crees en esas cosas? Siendo que no hay pruebas que justifiquen su existencia, aparte es solo una teoría. Y Maite responde, pero no por eso no van a existir, según lo que he averiguado, han captado estos seres en diversos famosos. Y Sofía responde, pero no se sabe si es real, aparte no hay más pruebas que justifiquen la existencia de estos seres. No sé si está bien. Ya, perfecto, claro, me queda clara la intención, ¿ya? Pero la falacia ahí no aparecía explícitamente, pero sé más o menos a qué se refiere, ¿ya? Entonces vamos a volver acá a la falacia esta sobre los reptilianos, ¿no? Recordemos que esta falacia tiene estas formas que aparecen acá en la página 26. Entonces, claro, una falacia sería así muy explícita sobre los reptilianos, sería, no se ha podido establecer que los reptilianos existan, por lo tanto los reptilianos no existen, o al revés, no se ha podido establecer que los reptilianos no existen, por tanto los reptilianos existen, ¿sí? Entonces usted podría modificar lo que hizo ahí y podría ponerlo así muy explícito, esas dos falacias, ¿ya? Porque hasta el momento ahí en el diálogo yo no encontraba ninguna falacia, ¿ya? Recuerden que una falacia es un argumento, pero es un mal argumento, ¿ya? Entonces, claro, ahí en la historia de la compañera aparecía, yo creo en los reptilianos, ¿no? Porque se han encontrado algunas pruebas, eso no es una falacia. La otra persona decía, oye, sí, pero solamente existen esas pruebas y no hay más, por tanto yo no creo, digamos. Ahí tampoco sería una falacia, digamos, esas son razones muy válidas, ¿ya? Entonces ahí, Carolina, podría ser más explícita la falacia de la ignorancia. O sea, según estos dos casos, por ejemplo, no se ha podido establecer que los reptilianos existan, por lo tanto no existen. O no se ha podido establecer que los reptilianos no existan, por tanto sí existen. Ahí tendríamos las falacias explícitas. ¿Ya? Ojo con eso. Las falacias son argumentos, pero son malos argumentos. Los personajes suyos decían argumentos razonables, digamos. ¿Ya? ¿Se entendió, Carolina, más o menos, lo que tiene que mejorar ahí para que tenga la mejor nota posible? Sí, profe, sí entendí. Perfecto, perfecto. Ya estamos en la hora. Profe, Entonces, ¿sí?
Si ustedes Bueno, me quieren preguntar algo, si ustedes me quieren preguntar algo, pregúntenme. Los que no se quieren quedar más rato, se pueden ir. ¿Ya? entonces, profe, ¿me puede dar un ejemplo de cómo haría usted esa actividad? ¿Ya? Sí, yo haría bueno, a ver, tendría que inventar una historia. Yo introduciría también esta falacia que me gusta mucho, que es la del argumento de la ignorancia. No sé, supongamos hay un personaje A hablando con un personaje B, supongamos que los personajes están viendo los archivos secretos X, digamos. Entonces me invento una historia, no sobre personajes viendo los archivos secretos X, digamos, que es una serie que me gusta, y uno de los personajes le dice al otro, oye, esto me parece muy bien, pero yo no creo en extraterrestres. ¿Y por qué tú no crees en extraterrestres? Le dice el otro. Bueno, porque no se ha demostrado que realmente existan, así que no existen. Y el otro le dice, se ofusca, digamos, y empiezan a pelear, y el otro le dice, pero ¿cómo no va a ser verdad que no existen? Yo creo que sí existen porque no se ha comprobado que realmente no existan, digamos. O sea, ahí tendríamos dos personajes peleando con puras falacias, digamos. Así haría yo con una de esas falacias. Después inventaría yo que los personajes cambian el tema o se ponen a hablar de otra cosa y uno le dice al otro, oye, eh, cree tú, tenés que creer que los extraterrestres existen o si no te pego, digamos. Ya, bueno, entonces tenés que aceptar que los extraterrestres existen para yo no golpearte, digamos. Entonces ahí estaríamos usando también la falacia del báculo, ¿no? Lo haría algo más o menos así. ¿Respondo, Isidoro, Sí, gracias. con mi historia de esquizofrénico? ¿Sí? ¿Tienen alguna otra consulta? Invéntense una, Profe, sí, entonces puede ser como con cualquier tema, con así cualquier como cosa, con usted lo cualquier hizo como cosa. con una serie, Sí, así yo también puedo hacerlo con una serie. sí, por supuesto, siempre y cuando use las falacias, ¿no? A mí me gusta esta serie de Ya. Marcianos, así que hice la historia sobre la serie de Marcianos, digamos. Lo que me interesa a mí es que ustedes hagan que los personajes cometan 4 falacias, de las que habíamos estudiado nosotros acá, ¿no? Nada más que eso. No sé si tienen alguna otra pregunta, Sí, profe. Alonso. ¿Puede revisar lo mío? Pero es que lo mío es muy largo y quisiera compartir pantalla si es más cómodo. Ya. O sea, no le puedo revisar si es la tarea completa, digamos, por cosa de tiempo. Pero sí Pero que está bien lo que tengo escrito. deme Ah, un bueno. ejemplo más o menos de lo que hizo usted. Ya, son dos hermanos y están Ya, discutiendo y uno le decía al otro que no le diga nada a su mamá porque si no lo golpeaba. El hermano le responde que no le importa, que el hermano, porque el hermano es chico, el hermano 2 dice que no ya, le importa porque la mamá le va a creer. El hermano ya, 1 le dice por qué y el hermano 2 le dice porque los niños no mienten, lo sabe todo el ya. mundo. Perfecto. Entonces, Experiencia personal ahí con los hermanos. sí, porque yo soy el hermano Ya, chico. ya, perfecto. Yo también. Y el hermano 1 le dice que es mentira y el hermano 2 le responde, ¿ha escuchado lo contrario? El hermano 1 dice que no, entonces es cierto. Perfecto, sí. Ahí estaban las falacias, teníamos el asunto del golpe, teníamos el tema este de que todos saben que es verdad, digamos, todo el mundo lo dice, por tanto es cierto, y teníamos al final la última falacia que también pude reconocer, ¿ya? No le puedo revisar el trabajo ahora, así ponerle ya, listo, el 7, eso lo vamos a hacer cuando usted lo entregue, pero sí va por buen camino, ¿ya? Lo único que les puedo decir al final es que lean bien más o menos de lo que se tratan estas falacias. Si acá no aparecen ejemplos suficientes, busquen en internet porque está lleno de ejemplos de falacias, ¿ya? Entonces, con eso terminaríamos, si es que no hay más dudas. Al parecer no. Entonces, ojo con responder la metacognición, ojo con mandar la autoevaluación, ojo también con mandarla dentro del plazo, no se van a recibir trabajos fuera del plazo. Entonces, que esté muy bien, ¿ya? Si tienen alguna pregunta también al correo, pero tengan en cuenta que yo recibo muchos correos también. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana y entreguen el trabajo el día lunes. Chao, Chao, que estén profe. muy bien, cuídense harto. Chao, profe. Yo creo que